En esta oportunidad, con respecto de la materia de concreto pretensado, vamos a tratar el tema que corresponde a qué pérdida presenta el concreto, en el cual uno tiene que estar pendiente en el momento de su cálculo, ¿sí? Para poder determinar si estas pérdidas que se van a presentar en función de su magnitud, estas pueden ser instantáneas o diferidas. Pero antes de iniciar en función de este tema, que es de suma importancia debido a que influye con respecto a los materiales en el cual son de vital importancia para este concreto. Recordemos que este es un concreto especial donde sus magnitudes en función de su resistencia y de la geometría que nos va a permitir con respecto a los diversos materiales que lo conforman, sus valores son para tener con respecto a la obra son, son considerables, por lo que se debe tener presente en el momento que se está diseñando, luego analizando en función del cálculo respectivamente y a su vez en el sitio, en el momento de su construcción. Entonces, para iniciar con respecto a este punto que corresponde a las pérdidas que se van a presentar en el concreto, vamos a reforzar ciertos puntos en el cual vimos en las clases anteriores y donde ustedes han investigado para poder llegar a este punto de vital importancia. Entonces, en el diseño, para diseñar una sección simple de los elementos estructurales estáticamente determinados, es importante entender los conceptos básicos del análisis de estructura. De una manera, esto implica determinar las dimensiones y características de un elemento estructural para garantizar que pueda resistir las cargas aplicadas sin fallar. Vean que allí nos los plantea que no solamente corresponde justamente a el- la- los cálculos que uno va a realizar, sino que esos cálculos van a depender en función de las secciones y esas secciones van a venir dadas en función a las dimensiones y las características que presenta el elemento estructural. Ahora, el análisis que debemos justamente tener presente en función de la fuerza, que el cual corresponde a las fuerzas y los momentos internos que se generan en una estructura, al estar sometido a las cargas externas, incluye lo que corresponde a la tensión, a la compresión, al cizallamiento y a la torsión, ya que estos afectan la resistencia y la deformación del material. Entonces, cuando nosotros estamos realizando los cálculos previos, dependiendo a mi sección, esas fuerzas que se me van a generar, que van a corresponder ya sea la fuerza vertical, la fuerza horizontal o el respectivo momento, cada una de ellas al ser aplicado en función a la sección, puede generar cualquiera, ¿sí? De estas fuerzas al cual están sometidas, porque no solamente la parte interna, sino la parte externa también se ve afectado toda la sección. Ahora, esa determinación de las fuerzas de pretensión, ¿sí? En el cual es la tensión que se aplica al hormigón mediante el tensado de los tendones de acero con respecto a la parte de que conjuga el concreto
con el acero, ese hormigón pretensado es un tipo de cemento que se somete a la compresión antes de su uso, donde F va a ser igual a P sobre A, es decir, la fuerza va a ser igual a la carga entre el área. ¿Ve? Importante, por lo que en un proceso crucial de diseño y construcción de estructuras de concreto pretensado, este proceso asegura que los elementos estructurales puedan soportar las cargas aplicadas y mantener su integridad estructural. Entonces, en el momento que estamos no solo, ¿sí?, con la sección o con las características de los materiales, sino en la determinación de la fuerza, debemos estar presente que es un conjunto que nos va a dar ese proceso para que pueda soportar todo elemento estructural, las cargas aplicadas y mantener su integridad estructural. Ahora, la determinación de la fuerza de pretensión debemos justamente tener presente en función de estos pasos. Primero, la definición de los requisitos del diseño. Debemos de tener claro cómo va a ser el diseño. Luego, la selección del tipo de pretensado. Para diseñar una sección simple de elementos estructurales estáticamente determinados, es importante entender los conceptos básicos del análisis estructural. ¿Sí? La fuerza del pretensado en todo momento se debe de tener claro esos conceptos, ya que el cálculo de las fuerzas de pretensión nos va a determinar saber esos esfuerzos al cual va a estar sometido la sección. Otro punto es la pérdida de pretensión. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esos elementos están sometidos a una fuerza y esto en su momento dado, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, va a presentar unas pérdidas que también se deben tener en consideración en el momento que se están realizando los cálculos respectivamente. Luego, debemos tener con respecto a la verificación del diseño y por último, el ajuste de la fuerza de pretensión. Entonces, cada uno de estos puntos, a su vez, al final nos va a indicar la fuerza de pretensión al cual va a estar sometido ese elemento. Ahora, como se planteó justamente con respecto a la fuerza de pretensión, que van a existir unas pérdidas. ¿Cuáles son? Es decir, ¿a qué corresponden las pérdidas? Mira, las pérdidas de pretensado se refiere a la reducción de la tensión en los tendones de pretensado debido a diversos factores, tanto inmediatos como diferidos en el tiempo. Estas pérdidas pueden afectar la durabilidad y la capacidad de carga de la estructura. ¿Cómo pueden ser estas pérdidas? Bueno, estas pérdidas existen dos tipos. Primero, corresponde a las inmediatas o instantáneas y se produce a medida que se introduce la fuerza en el cable. ¿Sí? Tu palabra ahí lo está indicando, inmediata, es instantáneamente. Cuando se está introduciendo la fuerza en el cable, ya ahí automáticamente ya existen unas pérdidas. El segundo tipo de pérdidas van a ser las lentas y las diferidas. Y estas se van a producir con el tiempo, es decir, no se van a producir instantáneamente. Ahora, en las pérdidas instantáneas, ¿cuáles podemos justamente encontrar o en qué momento se produce? La primera corresponde a la fricción. Ocurre en el pretensado o posttensado debido a la resistencia al movimiento de los tendones a través de las vainas. La segunda es el deslizamiento del anclaje, es decir, es la pérdida de tensión en el anclaje debido al deslizamiento en el concreto. Si automáticamente cuando
está introduciéndose el concreto, ¿ve? Se puede producir un deslizamiento en el anclaje debido a ese roce que está justamente presentando en la incorporación de ese material. El tercero es el acortamiento elástico del concreto, el cual se presenta debido cuando la compresión inicial del concreto al transferir la fuerza del pretensado causa un acortamiento que reduce la tensión en los tendones. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos estas primeras tres pérdidas que van a corresponder a la fricción, al deslizamiento del anclaje y los acortamientos elásticos en el concreto. Existen también otras pérdidas que se producen debido a la que corresponde a las diferidas. ¿Cuáles van a ser las diferidas? Esas van a ser, son más lentas y esas van a ir en función del tiempo. ¿Cuándo se producen esas? Primero, en la relajación del acero. Esta corresponde cuando es la pérdida de tensión en los tendones del pretensado con el tiempo, incluso bajo la tensión constante. La segunda es la fluencia del concreto. Esta va a ser la deformación gradual del concreto bajo carga constante, reduciendo la tensión en los tendones. Y la tercera es la contracción del concreto. Esta viene dada por la disminución del volumen del concreto con el tiempo, lo que reduce la tensión de los tendones. Entonces, aquí tenemos las pérdidas que se presentan en función a las de el tiempo, que no van a ser en ese momento cuando se está construyendo las piezas. Ahora, ¿cuáles son las causas de esas pérdidas? Las causas de esas pérdidas vienen dadas en función a, primero, por la fricción. ¿En qué corresponde la fricción? La fricción corresponde en los tendones y las vainas en el pretensado o postensado, que puede ser significativo y esas deben ser consideradas en el diseño. Otra de las causas van a ser por los anclajes. Estas se producen cuando al deslizarse ligeramente en los anclajes, especialmente en el sistema de pretensado o postensado, lo que resulta una pérdida de la tensión. ¿Sí? Cuando se deslizan los anclajes ligeramente. La tercera causa es el acortamiento elástico. Esta se produce en función de la respuesta elástica del concreto a la carga del pretensado, el cual causa una reducción en la longitud de los tendones. ¿Ve? Aquí me lo está justamente indicando que se acorta lo que corresponde en la parte del concreto en función de la parte por la longitud de los tendones. Ahora, otra de las causas que tenemos es la relajación del acero. En la relajación del acero se produce cuando es el acero de alta resistencia, al cual es utilizado en el pretensado, este puede relajarse con el tiempo perdiendo parte de su tensión. ¿Ve? Esto ya en función del tiempo, no se produce en ese momento. Que el elemento del acero empieza a relajarse y este empieza a disminuir. Ahora, con respecto a la fluencia del concreto, porque como pudimos justamente apreciar en los puntos que hemos visto con respecto a los diferentes tipos de pérdida y ahora con respecto a las causas, igual como se produce en el acero, también se producen efectos en el concreto. Con respecto a la fluencia del concreto, el concreto experimenta una deformación plástica bajo carga sostenida, lo que afecta la tensión de los tendones. Ahí nos los indica deformación plástica. Ya corresponde justamente en función ya por la carga que viene dado en función con el tiempo. Ahora, como existe justamente la parte de la fluencia en la parte del concreto, también tenemos la parte de la contracción del concreto, donde este corresponde a la reducción del volumen del concreto
con el tiempo debido a la pérdida de humedad y otros factores que reducen la tensión en los tendones. Para poder determinar esas pérdidas al cual hemos planteado, una de estas, que corresponde justamente al concreto, existía el acortamiento elástico del concreto. Esta se va a identificar con la letra AE. La fórmula aplicada va a corresponder a K por la sumatoria del esfuerzo por N entre la sumatoria de, entre el esfuerzo de CM. ¿Quiénes van a corresponder cada uno de esos valores? Estos valores ya nosotros los hemos venido trabajando en las clases anteriores que corresponden a la parte práctica, donde ya habíamos justamente obtenido. Recuerden que esta parte en la cual nosotros estamos trabajando las pérdidas es la continuación de lo que hemos venido trabajando en la primera parte, luego en la segunda parte. Entonces, la sumatoria de esfuerzo es la que corresponde al esfuerzo por carga muerta más el esfuerzo en función de las pérdidas. N es un factor adimensional, pero este viene dado en función de la propiedad de la elasticidad del acero entre la elasticidad del concreto. Y estos valores son constantes, ¿sí? El del acero es un valor ya constante y está predeterminado. El del concreto, ya existe la fórmula, como podemos justamente apreciar aquí, que es 15.000 por la raíz del esfuerzo del concreto. Es decir, está condicionado en función del esfuerzo del concreto. Al sustituir el valor en esta fórmula y luego sustituirla aquí en esta fórmula, obtenemos el valor de n, que es un parámetro que vamos a utilizar en esta fórmula que corresponde al acortamiento elástico del concreto. Otra pérdida en el concreto corresponde a la fluencia y a la retracción del concreto. Esta se va a identificar con la letra FR. Y la fórmula va a ser la siguiente. Es C, que es lo que corresponde a la elasticidad del concreto, por EA, la elasticidad del acero, más N, valor que obtuvimos en la fórmula anterior, por la sumatoria de los esfuerzos, por phi, entre N por el esfuerzo función de el punto que estamos justamente trabajando de el cable por 1 más phi medio y eso más el esfuerzo del acero. Siendo que el esfuerzo del acero va a ser PO entre A sub A. Aquí tenemos justamente la definición de cada uno de esos parámetros, por lo menos EC, la retracción del concreto, EA, el módulo de elasticidad del acero, PO, la fuerza de postensión después de ocurridas las pérdidas de fricción y curvatura. A sub A es el área del acero. Este phi es la fluencia del concreto. Eso lo vamos a obtener por la siguiente fórmula, teniendo presente de estos dos parámetros, K y phi infinito. K, el coeficiente que depende del esfuerzo de concreto, y este valor de E sub C, la retracción de la parte del concreto, eso lo vamos a obtener en función de los parámetros phi infinito y K. Eso lo vamos a obtener de la tabla V2. Aquí tenemos la tabla B2 que corresponde a los coeficientes para el cálculo de las pérdidas por fluencia y retracción del concreto. Estos, como podemos apreciar, vamos a tener dos tablas. La primera tabla va a estar identificada en función del ambiente, la humedad es su 0 por 10 a la 5 y aquí vamos a obtener el parámetro de phi infinito. El ambiente está trabajado en función de estos puntos del agua, muy húmedo, aire normal y aire seco. La humedad en función de los porcentajes, 90%, 70% y 40%, dependiendo al ambiente. Y allí podemos justamente determinar el valor de su C y el valor de phi infinito. Teniendo presente que el phi infinito, si podemos apreciar, es un parámetro que en el primer caso, por lo menos el agua varía de 0,5 a 1. El momento que nosotros podemos trabajar es muy variable en función al
valor que podamos tomar. Podemos tomar desde el valor de 0,5 o podemos tomar el valor 1 o podemos tomar un valor intermedio, es decir, el punto intermedio de repente es 0,75, 0,80, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte es muy variable de que cada uno puede trabajar y hacer un diseño diferente. Al final, los valores van a ser muy similares. Ajá. La segunda tabla es para obtener el valor de R y el valor de K. Esto van a venir dado en función del porcentaje de peso cero y son parámetros los cuales nos indica nuestro problema que dependiendo al valor nosotros vamos luego horizontalmente teniendo presente si estamos trabajando con el punto A, quien corresponde a barra, torones o alambres de baja relajación, o en el punto B, que corresponde a cero normal o alambre. Y asimismo como nosotros vamos horizontalmente en función del porcentaje de peso cero, así seguimos hasta el final que corresponde a el parámetro de K, CI entre el valor de F de K a los 28 días y el valor de K que nos da automáticamente. Entonces, estos son los puntos que vamos a trabajar en la tabla V2, en el cual la vamos a aplicar en la segunda fórmula que corresponde a la afluencia y a la retracción del concreto. En esa tabla también vamos a trabajar lo que corresponde a los anexos, el anexo 6. ¿A quién corresponde el anexo 6? Corresponde a el punto donde nos indica la capacidad de carga de los cables. Y este va a depender en función de si estamos trabajando con un asentamiento de 0,5 pulgadas, que es 270K, o que es el torón de 12,5 milímetros, o el que corresponde a 6 pulgadas para el torón de 15,2 milímetros. Igual la misma resistencia 270K. Si podemos apreciar, en cada uno tiene una carga mínima de ruptura y una carga mínima límite de elasticidad. Entonces, aquí nos indica en función de el número de acero que se está trabajando, el área dependiendo a ese número, el peso que va a determinar cada uno de ellos y estos parámetros que corresponde al 75% de ruptura. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos el anexo 6 que va a depender al torón si es de 12,5 milímetros o de 15,5 milímetros en función de el asentamiento. Ahora, la otra pérdida es la que corresponde a la debida al acero. Esta pérdida que va a ser identificada en función por RA, la fórmula a utilizar va a ser la siguiente: V por 100 entre el esfuerzo A menos D, y eso multiplicado por FR más AE, y todo eso, V multiplicado por R. El valor de V lo vamos a obtener igual como el valor de D en la tabla V3. Y el valor de R ya lo pudimos apreciar en la tabla V2. Entonces nosotros obtenemos estos valores y lo vamos a sustituir aquí en nuestra fórmula, teniendo presente que vean que aquí utilizan los parámetros de la primera pérdida, que era el acortamiento elástico AE, y la segunda pérdida que corresponde a la afluencia y la retracción del concreto. Entonces es importantísimo que al momento de hacer los cálculos respectivamente, de tener muy claro y verificar muy bien los valores, porque si nos llegamos a equivocar con respecto a estos parámetros del acortamiento elástico y de la afluencia y la retracción, pues por supuesto que este parámetro con respecto al acero nos va a corresponder el resultado. Aquí tenemos la tabla B3 que corresponde a los factores para el cálculo de las pérdidas por influencia del acero. Esta va a depender en función de la clase, es decir, si es un alambre, si es una barra o un toro. El tipo, dependiendo de la resistencia, 270 o 250 o 240. Aquí tenemos justamente en función de este 1, esto nos va a indicar en función al tipo de relajación. ¿Sí? Esta es si es N, corresponde si es una relajación normal, o si es V, es baja.
Y dependiendo de esos valores y a la clase y al tipo, nosotros nos vamos a ir horizontalmente y vamos a tener el valor de B y el valor de D, que son parámetros que necesitamos esos valores para introducirlos en la fórmula debido al acero, el RA. Y luego que uno calculamos esas pérdidas en función del concreto y en función del acero, calculamos las pérdidas totales. La pérdida total va a ser la sumatoria de esas tres. La que corresponde al acortamiento elástico, la que corresponde a la fluencia y la retracción y la última que corresponde a la retracción del acero. En nota, todas estas pérdidas deben expresarse en porcentaje y en el cual la sumatoria oscilará que debe ser menor de 20%. Eso corresponde a un diseño normal y que estamos trabajando con todos los parámetros correspondientes. ¿Sí? Entonces, con eso nos va a determinar las pérdidas total que va a presentar esa pieza en un momento dado, ya correspondiente en función de ya sea a corto plazo o a largo plazo. Entonces, con esto quería plantearle este punto que nos va a permitir toda esta parte teórica para poder llegar a la práctica que corresponde a al cálculo de las pérdidas que puedan presentar estas piezas, ya sea en función de a corto plazo o a largo plazo. Que es importante lo que corresponde en el diseño de tener todos los elementos muy concretos con respecto a la geometría y las características de los materiales, porque debido a esto nos va a determinar, nos va a llevar para determinar las fuerzas del esfuerzo que se va a aplicar en el elemento en un momento dado que se estamos diseñando. A su vez, que uno de los puntos para determinar esos esfuerzos que debemos tener presente van a ser las pérdidas. Podemos apreciar que las pérdidas vamos a tener dos, las pérdidas eh, instantáneas, ¿sí? Es decir, las que se producen en ese momento que se está elaborando las piezas y las pérdidas diferidas o van a ser las pérdidas lentas. Que estas pérdidas, a su vez, se le pueden presentar tanto al concreto como al acero. Ya bien, ya sea por acortamiento elástico, ¿sí? La fluencia o retracción del elemento, o ya sea en función de parte de la fricción que pueden venir. Cada una de esas pérdidas van a depender a ciertas causas que se van a presentar en la obra en el momento de su diseño o que se esté elaborando las piezas. Y que la fórmula para poder determinar la parte práctica, eh, nos tenemos que guiarnos en función de unas tablas que nos indican las normas que van a ser la tabla B2, la tabla B3 y el anexo que va a depender al tipo de torón que se esté aplicando, ya sea el de 12,5 milímetros o el de 15,5 milímetros, que va a depender del asentamiento, ya sea de 5 pulgadas, de 0,5 pulgadas o de 0,6 pulgadas. Entonces, dependiendo a los datos, vamos a trabajar los diferentes parámetros y así determinar las pérdidas en cada uno de ellos para luego obtener mi pérdida total en la pieza que va a tener a lo largo del tiempo. Entonces, con esto he querido plantear todo lo que corresponde a la parte teórica para poder luego
llegar a la parte práctica, ¿sí? A la parte numérica, teniendo presente de la aplicación de las diversas formas. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, igualmente estaré pendiente en el aula o en el grupo de alguna inquietud que se le puedan presentar con respecto a lo planteado en esta clase y bueno, estaré justamente eh, pendiente de atenderle en su momento. Hasta luego, chicos. Nos estaríamos viendo en una próxima clase.